Yo, Rosalba Castrillón, autorizo a la estudiante de odontología Mariana Valencia publique la información de esta entrevista. Cuéntame, ¿cuál es la fecha y lugar de nacimiento? 1 de abril de 1955 en Pensilvania, Caldas. Cuénteme en dónde vivía cuando era niña. En el mismo municipio donde nací, en Pensilvania, Caldas. Ahí viví pues mi niñez, mi estudio de primaria y bachillerato. ¿Con qué personas vivía en ese momento? Yo vivía con mis padres y mis hermanos. Mi papá José Rubén Castrillón, mi mamá Carmen Rosa Sánchez, mis hermanos Orfa, Ernei, Ovidio, Gustavo, Nancy, Gilberto y mi persona. ¿Quiénes eran los mayores, menores? Bueno, entonces la mayor era mi hermana Orfa. Los estoy diciendo pues como por edades seguidos. La mayor era mi hermana Orfa, después Ernei, después mi hermano Ovidio, después Gustavo, después mi hermana Nancy, mi hermano Gilberto y mi persona, Rosalba Castrillón. ¿A qué se dedicaba cada uno de los integrantes en el hogar familiar? Bueno, mi papá pues a la agricultura, mi mamá ama de casa, mis hermanos pues también se dedicaban a la agricultura igual que mi papá, y Gilberto, mi hermano, trabajaba en el ejército y yo pues estudiando. Cuénteme, ¿cómo era su casa en esa época y cómo vivían? Bueno, pues mi casa era en el campo, una finca con una cocina muy amplia, buenas habitaciones, un corredor muy amplio, lo que pues por acá le pueden decir una terraza. Tenía cocina, baño y servicio de electricidad, agua potable y telefonía, pero telecom. Y también tenía vías pavimentadas y sí había servicio de recolección de basuras. Cuénteme, ¿cuáles eran las actividades cotidianas que recuerda que hacían en esa época? Bueno, pues lo principal era el estudio. Ya después de que salía de la normal, pues colaboraba en mi hogar con algún oficio. Después jugaba basquetbol. Íbamos también por allá a un charco que hacíamos en un río. Íbamos a nadar pues con mis compañeras de estudio. Y pues para uno transportarse, se transportaba en flota y para uno comunicarse pues igualmente por telecom. Cuénteme cómo eran las condiciones sociales o de seguridad en ese lugar en esa época. Bueno, pues las condiciones sociales muy buenas porque era una sociedad buena, sana, que uno podía salir tranquilo y se sentía seguro porque nos conocíamos todos entre sí, como en un pueblo o municipio, pues que todas las familias se conocen. Y en cuanto a la seguridad, pues muy buena también. Y acontecimientos así como particulares, pues no así, no pasaba nada así como raro, no, en todo era normal. En su infancia, ¿qué comían habitualmente en su casa? Bueno, pues en mi infancia comíamos habitualmente sancocho, frijoles, la arepa no podía faltar, chocolate y de resto pues frutas variadas, que naranja, guamas, mandarinas, guayabas y hortalizas, lo que era zanahoria, el frijol verde, las habichuelas. Y bueno, se iba variando la comida, pero lo que realmente no nos podía faltar a nosotros eran las arepas. Y demás, pues íbamos variando la comida. ¿Y cuántas veces comían al día? 5 veces. El desayuno, las medias nueves, el almuerzo, las 11 y la comida o cena. ¿Cuáles eran los cambios que se presentaban en la alimentación en esa época en fechas especiales? Bueno, en los fines de semana, pues ya el menú era diferente. Ya sábado y domingo no se hacía frijoles ni sancocho, ya se hacía un sudado, se hacían unos vegetales o se hacía pasta.
pero ya no comíamos, digamos, como comíamos en semana, ya se cambiaba el menú. Y en los cumpleaños, pues también se hacía algo especial, diferente a lo que uno siempre estaba acostumbrado. En Semana Santa, pues no comíamos carne porque pues mis papás, ellos no, pues la tradición era no comer carne ni jueves ni viernes santo. Entonces comíamos atún o pescado para no, pues como para no quebrantarlo de la Semana Santa. En Navidad y Año Nuevo, pues igual era muy bueno porque mi mamá preparaba muchos platos diferentes para esa época, para toda la familia. Y pues sí, claro que sí extraño esos platos porque pues eran de la mamá y ya pues digamos que uno no hace la natilla como lo hacía ella porque ella la hacía era natural de maíz y uno pues la hace es de maicena, que ya viene pues lista para uno prepararla. Y pues sí, uno extraña de ese tiempo siempre muchas cosas, pero igual pues uno también celebra con platos especiales. Cuando era niña, ¿le gustaba consumir alimentos dulces? No, cuando yo era niña no me gustaba casi el dulce, por ahí muy de vez en cuando un helado o una paleta, pero que yo de decir que iba a comer un alimento dulce, no, porque toda la vida como que el organismo me ha rechazado el dulce. ¿Recuerda haber tenido dolores en la boca o de muela cuando era niña? Sí, sí recuerdo haber tenido dolor de muela y pues siempre me dolía harto la boca cuando era niña, entre los 7 y 8 años me dolió harto los dientes. Y en la adolescencia ya como que fue calmando un poco, pero sí, de niña sí recuerdo haber tenido dolor de muela. ¿Recuerda los remedios caseros que le hicieron para calmar estos dolores? Sí, recuerdo que mi mamá me hacía aguas de caléndula para que hiciera enjuagues y sí se me calmaba un poco el dolor. Y sí, era muy efectivo para calmar el dolor de muela y con el enjuague bucal. ¿En esa época ibas al odontólogo? Sí, sí, mi mamá me llevó al odontólogo y la muela me dolía mucho porque estaba como un poquito picada, o sea, tenía como un poquito de caries. Entonces el odontólogo pues me la limpió y me colocó una resina. Cuando me decían caries y no usábamos. ¿Recuerda si en esa época se acostumbraba a realizar higiene oral? ¿Por qué? Sí, claro que sí. Yo sí recuerdo que teníamos pues el cepillo normal para cepillarnos y la crema dental Colgate. Sí, era fácil acceder a los instrumentos o productos para realizar la higiene oral. No eran tan costosos y era fácil acceder a ellos. Y pues la práctica de cepillarnos era por la mañana, al mediodía y por la noche, 3 veces al día. Y pues mi mamá siempre estuvo muy pendiente de eso, de que uno se cepillara correctamente para ir al colegio. ¿Recuerda en esa época cómo les llamaban a las personas que trataban los problemas de las muelas? Sí, claro que sí recuerdo. Eh, Odontólogos, muy buenos odontólogos habían para tratarle a uno pues, los problemas de la boca. Y pues donde yo vivía sí era fácil el acceso para el servicio, porque uno estudiaba ahí en el pueblo y también los odontólogos tenían los consultorios ahí, entonces era fácil acceder a los servicios del dentista. Cuando era niña, ¿recuerda haber ido al odontólogo? ¿Por qué? Sí, claro que sí recuerdo, cuando era niña sí fui al odontólogo, pues por dolor también de muela, y pues me realizaron limpieza y me calzaron la muela para que no me siguiera pues doliendo tanto. Y sí recuerdo pues muy buena la atención, el odontólogo muy bueno
y era una persona pues que dialogaba con uno, le contaba a uno lo que había que hacerle y por qué. ¿Cuáles eran las técnicas para manejar el dolor? Cuando eso, pues digamos que le hacían a uno un enjuague y después le formulaba a uno en ese tiempo era una pastilla que le decían Colen, pero entonces es como decir un acetaminofén hoy en día para manejar el dolor. ¿Cómo era el lugar donde fue atendida? En muy buenas condiciones, el consultorio en muy buen sitio también, que es cerca de donde uno vivía, y la atención muy buena. ¿Recuerdas si a la gente en esa época le gustaba ir al dentista? ¿Por qué? Bueno, pues como todo, habían personas que de pronto no les agradaba mucho ir, pero pues por sus condiciones de dolor o algo, pues les tocaba ir. Y en mi caso, directamente, pues a mí sí me gustaba ir al dentista, a mí no me daba miedo, porque pues lo atendían a uno bien y pues no sentía uno temor como al sentirse ahí en ese consultorio. ¿Recuerdas si antes de los 20 años ya le habían sacado dientes o muelas permanentes? Sí, me sacaron una muela, pues por dolor. Y pues las razones fueron esas, porque me dolía mucho y pues mi mamá me llevó al dentista y pues dijo que lo mejor era mejor sacarme esa muela, que porque ya había sido calzada y no se me había quitado el dolor aún. Entonces me sacaron la muela. Y el procedimiento pues normal, con anestesia. Y no fue doloroso porque pues el odontólogo era muy bueno y sabía pues, o sea, utilizaba las cosas, los utensilios debidamente y pues me fue muy bien. Bueno, en esa época los dentistas, pues dependiendo del estado de la muela, pero sí, en realidad en ese tiempo sí les gustaba como más extraer el diente o muela que no como hoy en día, pues que hoy en día sugieren que el conducto, que bueno, buscan otras alternativas para no tener que extraer el diente o la muela. Pero en ese tiempo los dentistas se acostumbraban más a aconsejar sacar el diente o muela.